Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Díselo a él, díselo a él. Y lo que hace Declara, yo creo. creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Declaramos, yo creo en ti, Creo en ti, Jesús. en lo que harás, en lo que estás haciendo. ¿Qué harás en mí? Decimos, yo creo. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en mí, Yo creo en ti. en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso al único digno de adoración, al digno de recibir todo el poder, toda la alabanza. Hoy levantamos un cántico de adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hola niños, continuamos con nuestro recorrido por el libro de Génesis.
¿Recuerdan que Jacob tuvo que irse de su casa por haber robado la primogenitura y la bendición de su hermano Esaú? Él vivió en la tierra de Harán, en la casa de su tío Labán, por 20 años. Allí se casó y tuvo muchos hijos. Estos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Señor, ya han pasado 20 años muy largos y mi anhelo es regresar a la tierra de mi padre Isaac. Pero no sé si mi hermano Esaú ya me perdonó. Esposo, oremos al Señor para que Él abra camino y podamos ir a tu tierra. Sí, oremos al Señor, y también le enviaré regalos a mi hermano Esaú antes de emprender nuestro viaje. En la tierra de Harán se rendía culto a los dioses de piedra. Durante esos 20 años, Jacob permaneció fiel a Jehová, el Dios invisible, el Dios absoluto y poderoso, con quien Abraham, su abuelo, había hecho un pacto eterno para él, sus hijos y sus nietos. Alisten todo, regresaremos a la tierra de mi padre. Cuando iban por Betel, Dios se le volvió a aparecer a Jacob mientras todos dormían. Jacob luchó contra un ángel toda la noche hasta el amanecer, ganando la pelea, y el ángel le preguntó: ¿Tu nombre es Jacob? Sí, Señor. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo soy el Dios Todopoderoso. Multiplícate, sé fecundo, y una nación y multitud de naciones saldrán de ti. Ahora soy Israel. He peleado con el Señor y Él me ha bendecido. Israel hizo un altar de piedra y allí derramó aceite y llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Habitaremos aquí en la tierra de Canaán. Dios, gracias por mis 12 hijos. A todos los quiero, pero José es especial para mí, porque al igual que Benjamín, son hijos de la mujer que más amé, Raquel. Y le he hecho una capa de colores a José. Gracias, padre. Mi capa es muy linda. Parezco un rey. Y eso que apenas tengo 17 años y apacento con mis hermanos las ovejas en el rebaño. No es justo. Nuestro padre ama más a José y eso me molesta. Sí, tenemos que hacer algo. Padre, hermanos, tuve un sueño. Déjenme que se los cuente. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? Sus hermanos lo odiaban aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Escuchen, familia, he tenido otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. ¿Qué dices, José? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, nos inclinaremos ante ti? No, padre, hermanos, no se pongan así conmigo, solo les cuento mis sueños. Quítate de nuestro lado. Sí, fuera, fuera. No eres de nuestro agrado. Además eres menor que nosotros. ¿Qué pasará con José? ¿Sus hermanos le harán algo? ¿Y su padre creerá al fin en sus sueños? No se pierdan la próxima clase. Veremos qué pasará. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Bueno, querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más por este medio de comunicación y le damos gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, hemos podido reunirnos cada día a través de los devocionales y todos los domingos en nuestra predicación habitual de las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Oremos.
Amado Dios, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por la provisión que nos das cada día, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas, Señor, que está congregada, Señor, a través de este medio virtual, Padre Santo, para escuchar de tu palabra, Señor. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que la bendición tuya, Señor, esté sobre ellos, Padre Celestial, y que la gracia tuya los acompañe, Señor. Bendice, Dios, este tiempo, Señor, y sé tu Dios, glorificándote en él, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre tienes un mensaje fresco y nuevo para nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo, Dios, y te suplicamos que seas ministrando nuestros corazones y a nuestro espíritu, Señor, y colocando en él el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, le damos gracias a Dios porque hoy empezamos una nueva serie de predicaciones, ¿no? Y la de hoy tiene un nombre muy especial y lo traigo de alguna experiencia que viví en Centroamérica, más exactamente en El Salvador, en donde tienen la costumbre de que cuando van a confirmar un compromiso, por ejemplo, una persona le dice a la otra, oye, nos vemos a las 5 de la tarde. Y la otra, en vez de decir, sí señor, con mucho gusto, a las 5 nos vemos, dicen, primero Dios. y me causó mucha curiosidad, ¿no? Que yo le decía, bueno, yo vengo a verlo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Y me contestaban, primero Dios. ¿No? Y esto hacía ver que indudablemente Dios tiene que estar primero en todas las áreas de nuestra vida. Y realmente me impactó mucho eso. Yo quiero hablar sobre primero Dios, cómo Dios debe ser y ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero en esta serie vamos a estar analizando no solamente eso, sino una serie más de mandamientos que el Señor nos ha dado. En este tiempo, en medio de la pandemia y viendo la escalada de violencia que se está presentando, ¿no? Con el tema de los paros, etcétera. Ya esta semana otra vez vimos carros incendiados en la vía Medellín, a la costa incendiaron 6 tractomulas. Y esto realmente es preocupante, ¿no es cierto? El caos que está viviendo, caray, quizás es un reflejo de cómo está la familia hoy. Y podríamos decir que así como va la familia, va la nación, estamos realmente preocupados y tenemos que orar porque se restauren esos principios y esos valores de la familia. Y que la gracia de Dios siempre nos acompañe. Por años hemos estado en un vacío de valores. Estamos en una sociedad permisiva donde básicamente desde finales de los años 60 del siglo pasado, todo se acepta, desde el famoso Woodstock. Empezamos a aceptar el amor libre y una cantidad de libertades y libertinajes que ahora tenemos hasta libertad de cambiarnos los apellidos, tenemos libertad de escoger el sexo que queramos, en fin. Y esto ha traído un deterioro terrible en las familias. Y en especial, como que ya no hay esa mística por el matrimonio, ¿no? En Colombia solamente el 14% de las parejas se casan. Y tenemos también una buena noticia en medio de la pandemia, y es que a pesar de los conflictos familiares por causa del confinamiento, los divorcios disminuyeron sensiblemente. Bueno, la verdad es que la gente estaba encerrada en su casa y no tuvieron tiempo de ir a las notarías. Pero lo cierto también es que casi ya no hay matrimonios. Se redujeron los matrimonios durante el tiempo de la pandemia también. Pero es increíble que 1 de cada 8 niños que nace en Colombia es nacido dentro de un matrimonio. Esto es increíble. Y aquí nos muestra cómo está la familia y cómo está la sociedad. Y vemos que el caos que se está presentando, es producto justamente de esa descomposición de la familia. En los Estados Unidos, cada 4.º niño es nacido de una mujer soltera. Mientras que en Colombia, cada 8.º niño es de un matrimonio. O sea, antes de que nazca un niño, en un matrimonio nacen 7 niños fuera del matrimonio. Esto es realmente
una información que nos debe poner a pensar sobre los valores que tenemos respecto de la familia. El COVID realmente es una epidemia que se desenfrenó terriblemente en este tiempo a causa de las protestas, que aunque justificadas, fueron muy inoportunas, así como fue inoportuno también la presentación de la reforma tributaria. Pero también fueron irresponsables, en especial cuando tenía intereses políticos y no reivindicatorios. Todo el mundo dice que tenemos que volver a los principios y a los valores, pero muy poca gente los defiende. Ahora es políticamente correcto creer en los valores familiares, pero es políticamente incorrecto defenderlos. Damos gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de tener a nuestros hijos en este tiempo, educándolos en casa. Fueron aislados, aunque sea temporalmente, de las ideologías comunistas que enseñan los profesores de FECODE y de sus enseñanzas y exposiciones a la ideología de género que ellos predican, pero que no quieren para sus familias. Aunque se supone que vuelven los niños a clases presenciales según la instrucción del gobierno, pues ya llegaron los tiempos de las vacaciones y vamos a tener la oportunidad de fortalecer un poco los principios y los valores de estos niños y prepararlos para enfrentar las mentiras de la ideología de género, porque en las escuelas y en los colegios esto lo están enseñando abiertamente. ¿Cuáles son los valores que enseñan en los colegios? El valor de la libertad, los derechos, pero se olvidan del respeto, se olvidan de Dios, se olvidan de la familia. Los valores de la familia son supremamente importantes, porque hay muchas clases diferentes de familias hoy en día. Se ha tergiversado hasta el concepto de familia. Y lo mismo los géneros, aún se han inventado 100 clases de géneros diferentes. De tal manera que la educación que le demos a los niños en casa es vital para poderlos enfrentar a los retos del mundo actual. Pero hay que ver qué están viendo los niños en televisión también. ¿Están educándose por Los Simpsons, por Sin Senos No Hay Paraíso, por Netflix, por Walt Disney, que empieza a evangelizar a los niños introduciendo sutilmente la ideología de género? Las personas dicen que tenemos que regresar a los valores tradicionales de la familia, debemos volver a los valores establecidos por Dios en los 10 mandamientos que hace miles de años Dios entregó, que Dios los escribió con su propio dedo en unas tablas y se les entregó a Moisés. Y estos son los 10 mandamientos, son los valores que no son modas pasajeras, no es una ideología temporal, que después cuando nazca otra ideología va a quedar en desuso. No es tampoco una campaña política. Estos son valores que duran y son permanentes. A decir verdad, son la base de la civilización occidental. Son los cimientos sobre los cuales se ha desarrollado por entero nuestro sistema judicial y de leyes, por lo menos originalmente. En este momento ya las leyes están obedeciendo a la ideología de género y a otro tipo de ideologías. Pero los 10 mandamientos son casi la única cosa en la que judíos, musulmanes y cristianos estarán de acuerdo. Estas 3 religiones aceptan los 10 mandamientos como órdenes de Dios. Así que durante las próximas semanas vamos a revisarlos y a ver cómo pueden hacer una diferencia en cada una de nuestras familias y por qué razón Dios los dio. En Deuteronomio 6, 7 dice: nunca olvides estos mandamientos que te estoy dando, enséñalos a tus hijos. Y dice 2 cosas, dice recuérdalos y dice enséñalos a tus hijos. Ahora, si yo preguntara cuántos de ustedes saben cuáles son los 10 mandamientos, seguramente todos dicen, sí, los conocemos. Pero si les digo, enuncie los 10 mandamientos, ¿podría hacerlo? Es una pregunta que seguramente no voy a poder conocer la respuesta en este momento, pero me la imagino, ¿verdad? De tal manera que es importante que nosotros estudiemos los 10 mandamientos. Él nos los dio como una herramienta para poder tener éxito en nuestra vida. No nos los dio para herirnos, sino para ayudarnos,
no para entorpecernos, sino para ayudarnos a tener éxito en todas las cosas que nosotros hagamos y que tengamos libertad de actuar simplemente con unos límites que Él ha establecido. No para castigarnos, sino para protegernos. Cuando le decimos a un niño que no toque la cocina caliente, ¿lo estamos diciendo para su bien o para el mío? Pues lo estamos haciendo para el bien de Él, ¿verdad? Y asimismo el Señor, siempre que nos pone un no en la Biblia, es con un propósito positivo para nuestra vida. Siempre las negaciones que Dios nos da son para nuestro propio beneficio. Y si usted hace caso omiso de ellas, lo hace para su propio daño. Usted asume las consecuencias. Dios ha establecido una serie de leyes universales. Hay ciertas leyes físicas por las que el universo opera, como la ley de la gravedad, por ejemplo. Si usted hace caso omiso de la ley de la gravedad, usted simplemente se lastimará. Va a romper sus huesos y va a romper la ley. Usted tiene que cooperar con la ley. Si usted salta desde un edificio, de un 10º piso, y hace caso omiso a la ley de la gravedad, no estará rompiendo las leyes de Dios, estará rompiendo sus huesos. Pero también está rompiendo las leyes que Dios ha establecido, y las consecuencias usted las asume. Igual pasa con las leyes espirituales. Dios dice que estas son las pistas, los caminos por donde debemos andar. Y son 10 mandamientos, no son sugerencias, no son opcionales. Dios dice, usted hace estas cosas y todo irá bien en su vida. Y tenemos que saber lo que es correcto, lo que está mal, cuáles son los parámetros de vida que el Señor quiere que nosotros llevemos. Y hoy vamos a ver el fundamento para ser una familia fuerte, y es el mismo primer mandamiento. El orden de los 10 mandamientos no es al azar, no es por accidente. Dios puso primero intencionalmente el primer mandamiento porque era lo más importante. Y está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2, que dice, no tengas otros dioses delante de mí. ¿Y cuál es el principio? El principio es lo que les decía anteriormente, primero Dios, ¿verdad? Y en mi vida y en mi familia, Dios dice, exijo la máxima prioridad de vida. O sea, Dios tiene que ser la máxima prioridad en mi vida, en mi familia y en la vida de cada uno de nosotros. No puede ser Dios plato de segunda mesa. Él merece ser el número 1 en la vida, porque Él nos creó. Si no nos hubiera creado, ni siquiera estaríamos nosotros existiendo por acá. Todo lo que usted tiene en la vida es de Dios porque Él se lo ha dado. Él ha permitido que usted lo tenga. ¿Y qué significa no tener dioses, otros dioses delante de mí? Ningún otro Dios. ¿Qué es un Dios? A veces pensamos que un Dios es alguien sobrenatural, resplandeciente, que no se puede uno acercar allá. No. Un Dios es algo que domina tu vida, algo que controla tu vida. Una carrera puede ser tu Dios, claro que sí. ¿Otra persona puede ser tu Dios? Por supuesto que sí. ¿El cigarrillo puede ser tu Dios? Claro. ¿La televisión puede ser tu Dios? Sí. ¿Los juegos pueden ser tu Dios? Sí. ¿El licor puede ser tu Dios? También. ¿Las drogas pueden ser tu Dios? Claro que sí. ¿El golf puede ser un Dios? También. El Señor dice que Él necesita que le demos el primer lugar a Él, a nada más. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros para darle el primer lugar es un Dios que está tratando de usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, ¿por qué tantos matrimonios se han desintegrado? ¿Por qué esa apatía hacia el matrimonio? ¿Por qué la gente no vive los principios de Dios? Porque simplemente se han apartado de Él. No los tienen en cuenta, no tienen en cuenta los 10 mandamientos, no tienen en cuenta los mandatos que Dios nos ha dado. Y quieren hacer simplemente lo que les place en todo tiempo y en todo lugar.
Hay muchos matrimonios o muchas uniones libres, porque ahora de moda está la unión libre, que se desintegran rápidamente. Es impresionante. No tenemos registro de eso. Pero hay muchas parejas que empiezan a convivir y un año, al año y medio, ¡pum!, se separan. Y finalmente la chica quedó embarazada, tuvo su hijo por allá, el otro se fue con otra y ya está viviendo con otra mujer. Y finalmente ella encuentra a alguien que de pronto decide irse a vivir con ella también y que la ayuda, y viven otro tiempo y tienen otro hijo de otra pareja. En fin, es un desastre. ¿Por qué los matrimonios no perduran y se desintegran tan fácilmente? Porque se desarrollan sobre un fundamento que no es permanente. La pasión, la ayuda mutua, la atracción física, la conveniencia o el dinero que pongas ahí. Y no importa cuánto dinero usted haya puesto en esa unión, no durará, a menos que esté basada en un fundamento correcto. Hoy queremos estudiar el fundamento de poner a Dios primero en nuestra vida y en nuestra familia. Y cada vez que Dios da un principio, da también una promesa. En Proverbios 3:6 dice: en todo lo que hagas, pon a Dios primero, y Él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito. Es una promesa espectacular de éxito. ¿Usted quiere ser exitoso? Ponga a Dios primero. Donde quiera que usted desee que Dios lo bendiga, ponga a Dios primero en esa área. Dije antes que la tasa de divorcio es muy alta, pero en Colombia no podemos saber siquiera cuánto es la tasa de divorcio, porque la gente no se casa. La gente convive 6 meses o 1 año o 2 años y se separan. Y después hacen otra relación y después otra y después otra. Pero en los Estados Unidos, donde tienen alguna información, vemos que la tasa de divorcio ha ido creciendo. Dicen que 1 de cada 3 matrimonios se divorcia. Pero la Universidad de Harvard hizo un estudio que demostró que cuando los matrimonios son realizados por una iglesia, la tasa de divorcio es de 1 por cada 50 matrimonios. Y en los matrimonios realizados en ceremonias cristianas, en los que la pareja va a la iglesia todas las semanas, hacen su devocional diario, oran juntos, la tasa de divorcio es de 1 por cada 1,105 matrimonios. Hay una gran diferencia entre 1 de cada 3 que 1 de cada 1,105. De tal manera que poner a Dios primero en nuestras vidas nos da garantía de establecer familias que permanecen y que tienen principios sólidos sobre los cuales se van a desarrollar. Por lo tanto, para tener un matrimonio a prueba de divorcio, la solución es primero Dios, ¿verdad? Ponga a Dios primero en su vida, ponga a Dios primero en su familia, ponga a Dios primero en su matrimonio y usted verá tremendos beneficios. En cierta ocasión, un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo cuál era el principal mandamiento. Y el Señor le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el grande y el primer mandamiento. De más está decirlo, pero en todos los ambientes cristianos esta afirmación es muy conocida. Ahora bien, la experiencia nos muestra que a pesar de saberlo, pocos verdaderamente lo ponemos en práctica. Hay un dicho popular que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay una gran distancia entre decirlo y vivirlo. Hablar no cuesta nada. Hacer las cosas es lo verdaderamente complejo o complicado. Decir amo a Dios por encima de todo lo demás suena muy bonito, pero hacerlo es totalmente distinto. Cantamos en la iglesia: te amo más que a mi vida, Señor. Pero pensándolo bien, ¿verdaderamente amas así? Poner a Dios por encima de tu propio ego, por encima de tus gustos, de tus ambiciones, de tus pasiones, de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos.
¿Realmente es lo que haces cada día? Si eso refleja que Cristo es el Señor de tu vida, que está Dios por encima de todas las cosas. Así pues que el Señor siempre nos está retando todos los días a ver si le damos a Él el primer lugar en nuestra vida, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Y vemos un caso en la Biblia, como el caso de la viuda de Sarepta, por ejemplo. Ella vivía precariamente. Dice en la Biblia que además de ser viuda tenía un hijo a quien debía mantener. Y además por aquellos días no había llovido por mandato de Dios a causa de la idolatría del pueblo. Recuerden ustedes que Elías le declaró al rey Acab y le dijo: vive el Señor Dios de Israel, que ciertamente no habrá rocío de lluvia en 3 años, sino por la palabra de mi boca. Eso está en Primera de Reyes 17:1. Y así fue que dejó de llover por mucho tiempo. Y como era de esperarse, esto indudablemente afectó los cultivos, los ganados, todo. La economía de los más pobres se vio afectada severamente a causa de la insensatez del gobernante de turno y de los que le antecedieron, por causa de la idolatría. Hoy en Colombia estamos viviendo una situación similar, con 14 meses de pandemia y un paro que ha traído un desastre económico en el país. Indudablemente se ha desarrollado una crisis económica también que está afectando a todas las familias en general. Pero recordando el caso de Elías, el profeta, él estuvo viviendo cerca de un arroyo, porque él también sufrió las consecuencias de la escasez. Y estaba viviendo cerca del arroyo de Querit, dice la Biblia, al oriente del río Jordán. Y dice la Biblia que los cuervos lo alimentaban con pan y carne durante la mañana y la tarde. Está en Primera de Reyes 17:5. Y fue hasta el arroyo, hasta que se secó el arroyo, que Elías nuevamente tuvo que mudarse a otro sitio. Y Dios le dijo que fuera a Sarepta y que allí una viuda se encargaría de sustentarlo. Él obedeció. Y en el versículo 10, ahí está el registro, y Elías hizo lo que Dios le mandó. Y allí entra en escena la tan conocida viuda de Sarepta. Y cuando Elías se presentó con ella, le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego también que traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que comamos y muramos, porque no tenemos más provisión. Puedo ver además al profeta Elías sintiendo gran compasión por ella, por aquella mujer, mientras ésta le describía su situación. Yo pienso que él definitivamente debió estar muy conmovido. Y quizás pensó: aquí no habrá pan y carne como lo hubo antes, pero estoy seguro que él confiaba en lo que Dios le había dicho. Primera de Reyes le dijo: yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y dice el versículo 13 que Elías dijo: no temas, ve y haz como he dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si el profeta hubiera dicho solamente esto, estoy seguro de que aquella mujer, y nosotros también diríamos dentro de nosotros mismos: este profeta como que no me entendió. Le estoy diciendo que ya no queda más, solamente una ración, y está pidiendo que esa ración se la dé. ¿Y qué con nosotros? ¿Cómo hacemos para sacar para todos? Si esto es para mi hijo, y la madre indudablemente va a darle prioridad a sus hijos. Pero gracias a Dios, porque Él nos da semillas de fe suficientes para que nosotros, al igual que la vida, no tengamos temor. Pues dice el versículo 14: porque así dice el Señor, Dios de Israel:
No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Bueno, esta fue una promesa tremenda. Y fue en este preciso momento que aquella triste mujer tenía que tomar una decisión. Debía decidir si ponía en primer lugar a Dios o no. Debía decidir si le creía al profeta o simplemente comía lo que tenía, le daba a su hijo y moriría. ¿Era ellos o el profeta de Dios? Uno de los dos. Al fin y al cabo, él nunca se presentó como profeta de Dios. Posiblemente ella lo identificó como profeta por sus vestiduras, pero ella pudo dudar de sus palabras. Sin embargo, dice en el versículo 5 que ella hizo conforme a la palabra de Elías. En otras palabras, ella puso en primer lugar a Dios. Ella decidió creer que Dios cumpliría su promesa. Ella pudo pensar, así como ya no llovió por boca del profeta, asimismo la comida no escaseará en mi casa hasta que venga la lluvia. Dice la segunda parte del versículo 15 y el 16. Ella, el profeta y su hijo comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado a través de Elías. La mujer puso en primer lugar a Dios y eso trajo recompensas de parte de Dios. Dios fue primero que ella y que su hijo, y Dios la premió. Primero Dios. Es un dicho muy bonito. Llamar a Dios por encima de todo es fácil, vivirlo es totalmente distinto. Elías amó a Dios por encima de él mismo, fue obediente en todas las circunstancias adversas. La viuda también amó a Dios más que ella misma, más que a su propio hijo. Dicho sea de paso, algo que no tan fácilmente puede hacer una persona, una madre sobre todo, pues sus hijos son su mismo corazón. Pero así lo hicieron. La experiencia con Dios nos lleva a que mostremos que si Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón, tendremos entonces la bendición de parte de Dios. Y la invitación hoy es a que pongamos al Señor como centro de nuestra vida. Y todo lo demás vendrá como añadidura. Y esforcémonos y tratemos de lograr las cosas. Que Dios hace nosotros debemos hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Y en todo lo que hagamos debemos poner a Dios primero. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y para poner primero a Dios en todas las áreas de nuestra vida, quisiera empezar con Proverbios 3, del 9 al 10, que dice: honra al Señor dándole la primera parte de todas tus ganancias, y Él llenará tus graneros hasta rebosar. Dios dice: devuélveme la primera parte y bendeciré el resto. Dios dice que el dinero es la prueba número 1 de nuestras prioridades. Gastamos la mayoría de nuestras vidas tratando de ganar el dinero. Dios dice que su forma en que gasta el dinero revela lo que realmente es importante para usted. No lo que usted dice que es importante, sino cómo gasta usted su dinero demuestra qué es realmente lo importante para su vida. El cómo invierte usted su dinero demuestra y revela cuáles son las prioridades que usted tiene en su vida. Y con solo saber cómo usted gasta su dinero, o una persona cualquiera, si sabemos cómo gasta su dinero, así lo conozca o no, podemos entender mucho acerca de esa persona. Y por eso es que usted quizás no le gusta que le miren sus cuentas, ¿verdad? Pero la manera en que usted gasta su dinero dice qué es lo que está primero en su vida. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 dice: el propósito de diezmar es enseñarle a poner a Dios primero en sus vidas.
De tal manera que el diezmo es una demostración de que realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida y en nuestras finanzas. La pregunta es, ¿qué estás diezmando? Dios dice que el primer 10% debe ser devuelto a Él. ¿Y por qué el 10%? Porque simplemente es lo que Él dijo. Él dijo que el 10%. Y el propósito es simplemente enseñarle a la gente a poner a Dios primero. Y Dios solamente nos pide el 10%. Claro que estamos en la época de la gracia, en donde Dios nos bendice a manos llenas sin que le demos nada. Y hemos visto que el Señor ha impuesto la gracia como una forma para que nosotros vayamos al arrepentimiento. Y por tanto, en el diezmo es lo mismo. No estamos limitados a pagar el 10%, podemos dar mucho más. Y esto es parte de la libertad que el Señor nos da para poderlo adorar y para poderlo honrar. Y estamos ahora viendo recesiones económicas. Tenemos a muchas personas, aún en nuestra propia congregación, que están desempleadas, se han estado así por mucho tiempo. La pandemia ha afectado mucho y en algunos casos, pues indudablemente hemos tenido que ayudarlos y apoyarlos. Y no tengo un consejo más claro y simple como pastor que se preocupa por usted que este. Si tiene problemas financieros, el paso número 1 es poner a Dios primero en sus finanzas. Cualquier cosa que usted quiera que Dios bendiga, debe primero entregársela a Él. Y esto lo enseña a tener a Dios en primer lugar. Ahora, ¿por qué es tan importante diezmar? Dios dice que si no estoy diezmando, Él realmente no es lo primero en mi vida. Y si Él no es lo primero en nuestras finanzas, no está siendo realmente lo primero en nuestra vida. Porque diezmar es un acto de adoración a Dios. Usted debe hacer otras donaciones también, posiblemente. Puede ayudarle a las personas que están en necesidad, puede hacer donaciones de caridad. Pero eso no es diezmar. Diezmar es un acto de adoración a Dios. Y usted lo hace allí en el lugar donde el Señor le está ministrando. Dios debe ser primero en todas las áreas de nuestra vida. En nuestras finanzas, primeramente. Segundo, en nuestros intereses. Si Dios va a ser realmente el número 1 en nuestra vida, usted debe ponerlo primero antes de sus intereses. Y esto representa su diversión, su tiempo de esparcimiento, sus pasatiempos, etc. En 1 Corintios 10:31 dice, cualquier cosa que hagan, háganla para la gloria de Dios. ¿Esto incluye las vacaciones? Sí. ¿Incluye los paseos? Sí. ¿Incluye las reuniones familiares? Claro que sí. Usted puede comer para la gloria de Dios, usted puede jugar para la gloria de Dios, usted puede pasear para la gloria de Dios, puede desarrollar un hobby para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues en todo lo que usted haga, ponga a Dios primero, hágalo con una actitud de agradecimiento a Dios. Si usted está jugando, diga, Señor, gracias porque me diste brazos para poder jugar y te agradezco porque me diste la capacidad de coordinar mis movimientos y mis ojos y me ha dado habilidad para hacer este deporte, etc. Todo lo que usted hace con una actitud de agradecimiento, pone a Dios primero en esa área. Luego tenemos que poner a Dios también en primer lugar en nuestras relaciones. Si usted quiere que Dios sea lo primero en su vida y en su familia, tiene que escoger cuidadosamente a sus amigos y quién invita a su casa. 27:19 dice que lo que un hombre realmente prefiere se puede ver por el tipo de amigos que escoge. ¿Y por qué es eso? ¿Qué tiene que ver quiénes son mis amigos con que Dios esté primero en mi vida? Esa es una pregunta que cualquier persona se haría. Porque usted se convierte en lo que es la gente con la que pasa más tiempo. Hay un proverbio popular que dice que el que anda entre la miel, a algo se le pega, ¿verdad? Y si usted pasa su tiempo con personas que toman a Dios a la ligera, usted tenderá a hacerse un creyente informal, un creyente frío, un creyente tibio. Pero si usted pasa tiempo con personas comprometidas que toman a Dios en serio y su palabra, usted será un cristiano cada vez más fuerte y comprometido. Y así como
son los que comparten su tiempo con usted, así va a ser usted. Y por lo tanto en Proverbios 12:26 dice, un hombre recto es cuidadoso con sus amistades. Ponga a Dios primero en sus relaciones. Y Dios también tiene que ser el primero en la distribución de su tiempo. Ponga a Dios primero en su agenda, en su programa. Pase la mayor parte de su tiempo agarrados firmemente en conocer cuál es la voluntad de Dios, dice Efesios 5:16. Pídale a Dios que le ayude. Usted apenas tiene tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Dios lo hizo con un plan específico para su vida. Y si usted encuentra que tiene cosas más pendientes de las que tiene tiempo para hacer, quiere decir que hay algunas cosas que está haciendo que no son la voluntad de Dios. Pueden ser cosas buenas, pero quizás cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Pero Dios nunca pondrá sobre usted una carga mayor a la que pueda soportar. Él no pide que hagamos más de lo que usted tiene tiempo para hacer. Y Dios es un Dios de orden. Dios estableció 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y para dormir, y 8 horas para relacionarnos, para comer y para hacer otras actividades. Y tenemos que guardar siempre ese equilibrio, porque eso va a traer salud para nuestra familia. El no hacerlo hace que usted se empiece a sentir frustrado, fastidiado, agotado, porque usted estará siempre tratando de hacer más de lo que Dios quiere que haga. Pero algo muy importante, haga una cita con Dios diariamente. Usted va a estar comprometido con Dios, a reunirse con Él cada día. Y haga una cita con su familia. Y ahora es mucho más fácil. Nosotros en mi familia en particular tenemos una cita todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7, 7:30 de la mañana, en donde oramos los unos por los otros, donde estudiamos la palabra de Dios y donde también tenemos un tiempito para hablar y hablar de nuestras cosas. De tal manera que démosle a Dios el primer lugar en nuestra vida, que nuestra primera hora sea de comunión con Dios, que sea un devocional en familia, ojalá, para que el núcleo familiar esté participando. Pero pongamos también a cuentas con Dios. Digámosle al Señor, examina mi programa, mis objetivos, mis prioridades. Y de todo esto dime qué es lo realmente importante, porque no tengo tiempo para hacer todas las cosas. Y quiero hacer lo que tú esperas que yo haga. Tenemos necesidad de orar y estar en comunión con Dios. Incluso Jesús sintió la necesidad de la oración diaria. Él sintió esa necesidad y nosotros lo necesitamos también. Dice en Marcos 1:35, muy temprano en la mañana, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado y oró. Así pues que tenemos que darle ese tiempo a Dios, muy de mañana. Y por último tenemos que poner a Dios también primero en nuestras aflicciones. Es impresionante, pero quizás nos olvidamos de Dios cuando tenemos problemas y empezamos a corretear y tratar de solucionarlos antes de buscar la dirección de Dios. Cuando ustedes se enfrentan con problemas inesperados, con presiones, cuando tienen una crisis, ¿a quién recurre? Dios dice, recurre primero a mí cuando tengas un problema. Venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas personas, cuando están en una situación difícil, utilizan la oración como último recurso, no como primera alternativa. Y recuerdo el caso de un médico que estaba yo acompañando a un amigo al hospital y terminó la cirugía y le dijeron, bueno, terminamos, la operación fue un éxito, pero no creo que sobreviva. Así que ahí lo único que queda es orar. Cuando debió ser lo primero que deberíamos haber hecho, debería él haber hecho. Muchas veces hacemos todo lo que humanamente podemos para tratar de corregir el problema y después decidimos, creo que ahora lo único que podemos hacer es orar, cuando debía ser lo primero que nosotros hiciéramos. Como si realmente ya no hubiera esperanza. La oración, al contrario, tiene que darnos esperanza. La oración no debe ser el último recurso,
debe ser nuestra primera alternativa, poner a Dios por encima de las circunstancias. En Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Dios dice: ponme en primer lugar, incluso en los momentos difíciles. Algunas personas se avergüenzan y piensan: no hablo mucho con Dios cuando las cosas están bien y no quiero molestarlo ahora con mis problemas. Me da pena con Dios, ¿verdad? Y Dios dice: moléstame. No es ninguna molestia. Puedes manejar tus problemas y los de las demás personas al mismo tiempo. Traen los problemas a Dios. No lleves la carga tú solo. Y esto saca a colación más bien, una idea interesante. ¿Cómo sabe usted que Dios está primero en su vida? Usted deja de preocuparse. Cuando usted deja de preocuparse, es una demostración de que Dios está primero en su vida. La preocupación es la luz de advertencia que dice si Dios está o no está primero en su vida, en ese momento en particular. Y cuando empiezo a preocuparme, dice: estoy haciendo de Dios, estoy asumiendo una responsabilidad que Él no planeó que yo tuviera. Cuando Dios no está de primero en mis finanzas y me preocupo por ellas, es porque estoy tratando a jugar a ser Dios. Cuando Dios no está primero en mis relaciones, me preocupo por ellas. Dificultades, me preocupo por ellas. Enfermedades, me preocupo por ellas. Cuando Dios no tiene el primer lugar en mi tiempo, me preocupo por mi agenda. Pero cuando paro y reviso mis prioridades y le digo: Dios, tú eres el número 1 en esta área, tú la manejas, estás a cargo, respiro hondo y me relajo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:31: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y esto es poner a Dios primero en cada área de su vida, y todas las cosas serán añadidas. Jesús dijo eso precisamente en medio de un sermón sobre la preocupación, sobre el sermón del monte. Y ese es el antídoto para las preocupaciones: poner a Dios primero. Si usted quiere desarrollar una vida próspera y una familia fuerte, usted debe tener los fundamentos correctos. Usted debe poner primero a Dios en su vida y en su familia. Estamos en el tiempo en que celebramos el Día del Padre, y no quiero subvaluar la importancia de las madres y las esposas, pero quiero decirle a los hombres hoy y desafiarlos a que hagan un compromiso público de hacer lo correcto en su propia vida, lo correcto para su familia, lo correcto para nuestra nación. Y esto es decir: no me avergüenza decir que quiero basar mi vida en valores de Dios, que son valores que perduran. Es declarar que quiero desarrollar una familia fuerte con un fundamento correcto. Quiero que Dios sea el primero en mis finanzas, en mis intereses, en mis relaciones, en mi tiempo y en mis preocupaciones. Creyendo esto y siguiendo este principio, Él mantendrá su promesa de bendecir nuestras vidas en el área en la que le hemos dado prioridad. Así pues que invito a los hombres a que hagan esta declaración y que proclamen que Dios es primero en su familia, en todas las áreas. Y van a ver la bendición de Dios para sus vidas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta invitación que tú nos das hoy, Padre Santo, para ponerte en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Celestial, porque
Vemos ejemplos, Señor, como el de la viuda de Serepta, Padre Santo, que solamente tenía una porción de comida para él y para ella y para su hijo, Padre Santo. Pero sin embargo decidió darle a Dios primero y la dio al profeta. Y la harina no escaseó en la tinaja, ni el aceite se acabó en la botella, en la vasija. Asimismo, Señor, queremos, Padre Celestial, obedecer tu palabra, Padre Santo, y darte el primer lugar en nuestras finanzas, darte el primer lugar en nuestras relaciones, Señor, darte el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros intereses, en nuestro tiempo y también en nuestras preocupaciones, Padre Celestial. Hoy queremos, Señor, colocar, Padre Celestial, a cada una de las familias de nuestra iglesia Alianza con Dios, Padre Santo. La colocamos delante de tu presencia, Señor, y te rogamos tu bendición, Padre Santo, que seas tu Dios permitiendo, Dios, que cada uno de las cabezas, cada uno de los sacerdotes del hogar tomen la determinación de darte a ti, Señor, el primer lugar en sus vidas, Señor. Yo sé que a veces no es fácil, Señor, darte el primer lugar, Padre Santo, en el área económica, Señor, porque siempre estamos mirando con nuestros ojos naturales, Padre Celestial. Pero tú has prometido, Señor, que bendecirás ese 90%, Señor. Bendecirás el resto del dinero, Padre Santo, que nos queda, Señor. Y que tú, Padre Celestial, proveerás y abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición sobreabundante en nuestras vidas, Dios. Y tú dices también en tu palabra, probadme ahora en esto. Si no, se abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y dices también que reprenderás por nosotros al devorador para que no se robe el fruto de nuestro trabajo y nuestras inversiones sean improductivas, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú colocas hoy en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Santo, de pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cumplidos con esto, Padre Santo, y provéenos, Señor, los recursos, Dios, para todo lo que nos falte, de acuerdo con tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos a que nos acompañen todos los días vía Zoom en nuestro devocional diario de 8 a 8:30 de la noche con el número de identificación que aparece a continuación. Que Dios los bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho. Bendiciones. Aunque no pueda verte sobrando, aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte sobrando, aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte sobrando, aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte sobrando, aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte sobrando, siempre estás sobrando.